Mire, estamos viviendo un tiempo de oscuridad como nunca. Pero tú sabes por qué Dios permite que la oscuridad se disipe en medio de la iglesia. Porque Él quiere que nosotros también la disipemos, la oscuridad, con la luz. Y por eso es que aquí David escribe y dice que lámpara a mis pies es tu palabra. Aquí el problema no es la oscuridad. El problema ha sido la carencia de luz que porta la iglesia por causa de la palabra. Ay, alguien está aquí todavía. La palabra alumbra en medio de la oscuridad. Por eso el profeta Isaías dijo: levántate y resplandece. Dos cosas, escúchame. Nadie puede resplandecer desde el piso. Primero Dios le dice: levántese, porque hay algo que depende de ti. Y Dios le está diciendo: si tú tienes raíces de la palabra, levántate ahora. Porque hay gente que no necesitan ayuda, necesitan recordar lo que Dios le ha dicho. No sé si usted está aquí todavía. Hay momentos que no se enfrentan con fe. Hay momentos que no se enfrentan con ayuno. Hay momentos que no se enfrentan con silicio. Oh, digo, yo sé que mi Redentor vive. Ay, 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 ay. Y aún del polvo. Porque hay gente que cada vez que pasan un proceso quieren que Dios le dé una palabra. Dios nunca te va a dar una palabra en proceso, te la va a dar antes de meterte al proceso. Usted no está aquí, dile al que está a tu lado: ya Dios habló contigo. Entonces, ¿cuál es el miedo de enfrentar el proceso? Yo quiero leer una porción de la palabra en Juan capítulo 6, verso 63. Este tema a mí me sacudió este tema. Las iglesias hoy en día no andan en eso. Algunas. Hay muchas palabras, como decía el pastor, humanas, que nos están acondicionando, pero no a lograr la vida eterna. Pero Jesús le dijo, mientras hablaba con los discípulos y con aquella multitud que le seguía, Jesús empezó a hablar unas cosas difíciles de entender, pero para el espíritu era simple. Jesús está hablando de comer su carne, beber su sangre, y está dándole duro a la gente por la palabra. Los discípulos dicen: maestro, dura es esta palabra, estate tranquilo, cógelo más suave porque la gente se nos está yendo. Entonces Jesús en el capítulo 6, verso 63 dice: el espíritu, ¿está aquí conmigo? ¿Lo está leyendo? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ya ves por qué a veces existen tantas muertes espirituales dentro de una congregación de ministerio, de adoración, de todo lo que tenga que ver con ministro eclesiástico. Porque la vida la da la palabra. Y si la vida no está en nosotros, por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, pero también soy la palabra. Juan habla en el capítulo 1 de que al principio de todas las cosas era el verbo, y Él es la palabra misma. Por eso Cristo dice: si ustedes comen mi cuerpo y beben mi sangre, está diciendo: si ustedes toman mi palabra y las hacen, como le dijo a los discípulos en Juan capítulo 8, le dijo a los discípulos que habían creído en Él: si ustedes escuchan mis palabras y las hacen. Oiga qué escenario le voy a hacer para compararle. Le voy a comparar con un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Oiga eso. Oiga cómo compara Cristo su palabra con una roca. Pero no cualquier roca. Hay roca calizas que la puede dañar el agua. Ahora, pero ¿qué agua no daña el agua de mal? ¿Qué piedra no daña el agua de mal? Toda la piedra la puede podrir el salistre, pero el arrecife no se pudre con el salistre.
por la firmeza y la dureza de su capacidad. Y Cristo está diciendo: si ustedes escuchan mi palabra y las hacen, le voy a comparar con un hombre prudente que construyó. Nosotros estamos construyendo una vida mientras estamos aquí. Mientras estamos en la tierra, estamos construyendo una vida. Estamos construyendo una estructura espiritual en nuestra vida. Porque no debemos de pasar por alto lo que se nos mandó a hacer a nosotros. Todo esto es pasajero, todo esto se va a quedar aquí. Y al final de todo, cada predicador tiene que entender que tiene que hacer algo, y es guiar a la gente a la vida eterna. ¿Está aquí conmigo? Entonces Juan está escribiendo esto que escucha de Jesús y dice: mis palabras son espíritu. Una de las cosas que Dios me hablaba hace unos 2 o 3 semanas atrás, que le prediqué a la iglesia, es que la victoria de la iglesia depende mucho de varias cosas, pero le voy a mencionar 2. Depende mucho del discernimiento. Hoy en día la iglesia de Jesucristo, la mayoría, en su mayoría, le dice amén a todo. Entonces cuando alguien declara algo sobre usted y usted dice amén, usted está recibiendo esa impartición. Y esa victoria de la iglesia no se la puede dar nada que no sea su palabra. Entonces oiga algo. La mayoría de los predicadores se meten en la presencia de Dios para buscar revelación de la palabra para que cambie. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de que la iglesia carece de victoria consecuente? Que la iglesia quiere vivir por un mensaje revelado, pero la iglesia no se quiere acercar a tener una relación con la palabra. Entonces yo puedo venir y traer una poderosa palabra, pero tu vida no va a estar. Tu vida no va a ser cambiada por un mensaje. Es imposible que en 45 minutos de predicación que yo te saque 12 horas de trabajo. Entonces hoy en día nadie se quiere ir temprano del trabajo, pero se quiere ir temprano de la iglesia. Aquí conmigo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros lleguemos a la presencia, que lleguemos a la presencia de Dios y recibamos revelación de su palabra para explicársela a alguien que no conoce la palabra? Entonces, en la carencia del conocimiento de la palabra está la carencia de la victoria. Porque cada palabra revelada posiciona a un nivel espiritual a la iglesia. Ahora, eso soy yo, que yo no predico por predicar. Ya yo pasé hace mucho de que me vean en YouTube y eso. Yo pasé eso. A mí me gusta edificar bajo la palabra, porque es lo único que se va a quedar. Todo pasará, dijo Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Entonces hoy en día yo no puedo, como pastor en mi iglesia, estar con una espada en el cuello de la gente para que lea la Biblia. Es una responsabilidad personal. Digo, para aquellos que quieren crecer espiritualmente. El que no se les puede obligar. Pero no, que hay que tener un estudio bíblico obligado para que la gente... Si nosotros proveemos eso. Pero usted necesita tener un encuentro personal con la palabra de Dios. Ay, Dios mío, mira. ¿Tú sabes por qué la palabra tiene tanta revelación? A veces tú lees el mismo verso 25 veces y las 25 veces te habla Dios cosas diferentes. Porque es un oasis de palabra, de cambio, de restauración, que vivifica al ser humano. Entonces la palabra, estas redes, como decía el pastor, han dañado la... Si digo esto es con el permiso del pastor. Han dañado la veracidad de la palabra. Por ahí anda alguien que bebe cerveza y habla lengua. Entonces usted dice: yo no le hago caso a eso porque yo sé que eso no es de Dios. Sí, pero hay cosas que ni se pueden escuchar,
Porque aunque usted diga que no son de Dios, algo te dejan. Porque la fe viene por el oír. Ay, usted no está aquí todavía. Entonces hay cosas que no se merecen tu atención. Aleluya. Todo aquel que no cargue el testimonio de lo que habla no puede ser escuchado. Usted está aquí todavía. Usted está aquí todavía. Yo nunca puedo apoyar algo que use la palabra para hacerme reír. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que hoy en día no se ve la nube de Dios en las iglesias, porque la gente le ha perdido el respeto a la palabra. Y quien habla aquí no es un político. Quien habla aquí es el dueño de todas las cosas. En Él, por Él y para Él fueron hechas. Entonces el que habló esta palabra es el que dice: para mí nada es imposible. Entonces necesitamos nosotros usar la Biblia como usar los medicamentos. Si usted no se bebe la pastilla de la presión, usted no había estado aquí en la iglesia hoy. A usted le había dado un telele hace rato. Usted no está aquí todavía. Pues es igual si usted no come Biblia cuando se levanta. ¿Con qué vas a enfrentar las fieras del día? Aleluya. Por eso es que cuando estamos en momentos difíciles, el salmista escribió y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mire, estamos viviendo un tiempo de oscuridad como nunca. Pero tú sabes por qué Dios permite que la oscuridad se disipe en medio de la iglesia. Porque Él quiere que nosotros también la disipemos, la oscuridad, con la luz. Y por eso es que aquí David escribe y dice que lámpara a mis pies es tu palabra. Usted no está aquí, usted no está aquí. Aquí el problema no es la oscuridad. El problema ha sido la carencia de luz que porta la iglesia por causa de la palabra. Ay, alguien está aquí todavía. La palabra alumbra en medio de la oscuridad. Por eso el profeta Isaías dijo: levántate y resplandece. Dos cosas, escúchame. Nadie puede resplandecer desde el piso. Primero Dios le dice: levántese, porque hay algo que depende de ti. Y Dios le está diciendo: si tú tienes raíces de la palabra, levántate ahora. Porque hay gente que no necesitan ayuda, necesitan recordar lo que Dios le ha dicho. No sé si usted está aquí todavía. Hay momentos que no se enfrentan con fe. Hay momentos que no se enfrentan con ayuno. Hay momentos que no se enfrentan con silicio. Oh, amigo, yo sé que mi Redentor vive. Ay, 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 ay. Y aún del polvo. Porque hay gente que cada vez que pasan un proceso quieren que Dios le dé una palabra. Dios nunca te va a dar una palabra en proceso, te la va a dar antes de meterte al proceso. Ah, usted no está aquí, dile al que está a tu lado: ya Dios habló contigo. Entonces, ¿cuál es el miedo de enfrentar el proceso? ¿De dónde le sale esta palabra, Abraham? El niño y yo subiremos, adoraremos, ay, 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 y vamos a volver. Pero quien lo dice sabe que Dios le pidió el hijo. Y sabe que posiblemente no baje con el niño. Pero había un conocimiento superior a ese. Que el que da no quita. Ay, yo no sé si está aquí todavía. Él dice: yo sé que Él me pidió el niño para matarlo, pero hay algo especial que yo conozco de mi Dios. Dios no me sacó de Ur de los Caldeos y me quitó toda la riqueza y me dio por herencia a mi hijo para quitármelo. Le voy a decir algo a los criados que se quedaron abajo: prepárate que yo voy a subir, voy a adorar y voy a bajar. ¿Sabe por qué? La adoración de Abraham protegió a Isaac, y hay gente aquí que va a proteger su vida a través de la adoración a Dios. El tiempo de adorar su presencia llegó. Es importante. Cuidado allá atrás. La gloria del Eterno está aquí hoy.
¿Qué cosa la de Dios? El Dios que le sirve a esta iglesia, ¿qué cosa la de Él? Que Él no necesita, lo digo pastor, Él no necesita abogado que pelee lo que Él dijo. Él no necesita firmar lo que dijo. Cuando Dios te dé una palabra, nunca va a decir busca un papel y apúntala. Porque Él no envía su palabra para que vuelva vacía. Lo que sale de la boca fue formado. Usted no está aquí todavía. Lo que sale de la boca de Dios, que tú no quieras, se va a cumplir. Se le va, mira, el diablo no es nada para detener lo que Dios dijo. Nada. Ahora mismo usted ve a todo el mundo diciendo Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Hay que agregarle algo antes de decir Dios me dijo. Mejor di yo siento. Mejor di yo creo. Que no te va a equivocar. Cuando tú digas yo siento que pues, vamos a pintar de azul. Si pintaron de azul y la pared no la cogió, fue que sentiste. Pero cuando tú dices Dios dijo. Tú sabes la gente que profetizó que Uribe no iba a morir. ¿Y dónde están ahora? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que Dios a los falsos no lo va a detener. Lo va a dejar que corran, porque ellos mismos se van a manifestar. Porque el que habla de parte de Dios y no se cumple no es profeta, dice la palabra. Estamos en un tiempo donde la mejor profecía se llama la palabra. Alabado sea Dios. Tú no necesitas que nadie te profetice. Deja esa ansiedad de buscar palabra en otra iglesia, de buscar palabra en YouTube. Agarra la Biblia. Todo sale de Él y todo vuelve. Pues no hay solución en otro lugar. Esa ansiedad, esa ociosidad de a veces de muchos líderes que no se sostienen con lo que el pastor da en el altar. Eso es peligroso. Dios, yo entré en dilema. Hace unos meses atrás entré en dilema y le dije, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Porque tú me estás dando una palabra que a mí me revienta. Cuando yo la estoy predicando me quemo. Hermano, y lo voy a decir porque aquí no hay demanda. No lo voy a decir. Y Dios me dijo, ¿sabe lo que Dios me dijo? Te lo digo, lo que Dios me dijo. Dios me dijo, da la palabra y tranquilo, porque lo que mi palabra no cambia, tú no lo vas a cambiar. Lo que mi palabra no restaura, nadie lo restaura. Dejemos de hacer fuerza. Prediquemos la palabra. Hablemos de Cristo. Él es el que cambia, alma mía, la gloria del Señor. Empuja a 3 personas que te queden al lado, que sean feos, y dile, prepárate, que Dios habló de ti. Y no hay muerte hasta que no se cumpla su palabra. Alabado sea Dios. Ahora bien, si Dios lo dijo, no puede haber muerte antes de cumplirse. ¿Y cómo tú me explicas lo de Eliseo, que murió teniendo un milagro encima? Lo que pasa es que aquí hay una división que hay que hacer ahora mismo, una explicación. El cuerpo puede morir, por eso Cristo dijo, no temas que mate el cuerpo. Y Eliseo muere, pero la palabra queda viva. Ay, pero está aquí todavía. En otras palabras, después que tú pases, tus hijos se levantarán. Porque la palabra, mira, el día que Dios decida llevarte, te va a dejar sin palabra para dársela a tus hijos. La palabra no se puede ir a la toalla. No puedo explicar esto. La Biblia dice que venía una banda armada y de repente traían un muerto. Y el muerto cayó encima
huesos de Eliseo. Ahora mi pregunta es, si a Eliseo lo enterraron con carne, tenía mucho tiempo en el hoyo, que ya eran huesos. Ese mucho la carne, ya no había carne, había huesos solo. El esqueleto estaba. Pues ya ha pasado mucho tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué hace esa tumba abierta? Ve que Satanás siempre va a querer echarle tierra a lo que no puede estar cerrado. Ay, ay, ay. Y el que está a tu lado, a mí me diagnosticaron algo, pero hasta que no se cumpla lo que Dios diga, no me pueden enterrar. Y si te entierran, no pueden cerrar el hoyo. Que se devuelva el café, que yo no puedo hoy. Gloria a Dios. Empuja a alguien y dile, despiértate, hombre. Y alguien despierta de su palabra en ti. Me parece ver la tumba de Eliseo con un letrero en griego grandísimo: aquí no se puede tapar este hoyo. Y a veces usted anda por la calle peor que un muerto, porque no se ha cumplido nada. Estoy en proceso. Y hay un letrero que dice: cuidado si lo toca. Porque hay veces que tú sentiste mal. Si digo esto aquí se va a pagar algo. Que tú sentiste mal, en angustia, no quiere decir que tú no tengas una palabra. El salmista David dijo en el capítulo 4, ¿sabe lo que dijo? Cuando yo estuve en angustia, tú me traíste una toalla blanca para llorar. ¿Sé qué dice? No. Cuando yo estaba en angustia, me pasaste la mano. No. Cuando yo estuve en angustia, yo no sé qué hacer. No. El Señor le dijo: cuando tú estabas en angustia, era mi momento exacto para darte ensanchamiento y para darte expansión. Déjame decirte algo. La gloria, cuando cae la palabra de Dios sobre la vida del ungido, lo primero que hace antes de la expansión es oprimir al ungido. Usted quizá no conoce el peso de la gloria. La gloria es pesada. David cayó en depresión. Alma mía, alaba la gloria de Dios, pero la palabra lo sostuvo por siempre. Alabado el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de toda la gente aquí. La palabra. La palabra de Dios tiene credenciales. ¿Quién lo dijo? Dios. Tenemos que volver al tiempo donde tú le digas a la gente: Dios me dijo, y tiemble. Por eso Samuel, cuando llega a hacer el sacrificio, le dicen: es pasiva tu venida. Porque yo sé que cuando tú hablas. Y Dios me dijo, lo suelto, pastor. Dios me dijo: dile a esa generación a la cual tú vas a predicar hoy, que lo voy a levantar con señales. Cinco gente parece. Que lo voy a levantar como una generación diferente. Una generación que cuando diga Dios dijo, el cumplimiento lo verán. Aquí Dios no anda buscando estrella ni famoso. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué a muchos se le ha muerto el ministerio? Porque lo han cogido para las redes. Y Dios dice: ese se vende rápido, ese no puede cargar la unción que yo le iba a dar. Pero aquellos que se mantienen en el secreto de Dios, aquellos que no quieren ser expresados ellos, sino el Dios que lo llamó, a esa gente Dios lo va a usar. Alguien que se guarde para Dios.
Hay mucha mente que fueron diseñadas para cargar gloria, no fama. Y lo que lo volvió loco a ellos no fue la gloria, fue la fama. Usted no está aquí todavía. Usted no está aquí todavía. Hay dos tipos de fama. Una que Dios te añade y otra que eres tú que te la busca. Por eso dice un cantante por ahí que la fama no es para todo el mundo. Alaba la gloria de Dios. La fama la tiene el evangelio que tú predicas. La fama la tiene el Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Es más, yo puedo traer una palabra buena, pero yo no soy el que me roba el show. El que se roba el show es Jesucristo. Más de 2000 y pico de años lo que hizo y todavía está vivo. Alaba. Alguien está aquí. Mira. Bueno, voy a cerrar ya. Siempre andamos buscando para hacer cosas nuevas. Cristo hizo una para siempre. Cada vez que el diablo te va a atacar, detrás de ti ve la cruz. Y ese sacrificio, mi madre, dice, y lo despojó. ¿Usted sabe lo que es despojar a alguien? Préstame la cámara. No pidió permiso. Porque hay dos cosas por las que no pidió permiso. Mire la distancia donde él y yo estamos. Cuando Cristo resucita, está a esta altura ya. Sube. Antes de resucitarlo estaba así el tema. El plano estaba así. Porque a Satanás se le habían entregado todos los reinos de la tierra. Y poco a poco Satanás no se daba cuenta, pero poco a poco Cristo iba subiendo cada vez que hacía obediencia al Padre. Está aquí conmigo. Por eso es que al final sube aquí arriba, pero aquí arriba ya no pueden haber dos cabezas. Y al haber no dos cabezas, entonces dice, no te voy a bajar para que no digan que fuiste tú que te bajaste. Te voy a te voy a despojar y te voy a exhibir públicamente para que todo aquel que me sirva sepa que no fue que te bajaste, sino que yo te quité. ¡Wow! Habrá alguien aquí que diga, mi Dios es poderoso. ¿Por qué dice que recibió públicamente? Porque hay cosas que Dios hace que no pueden quedarse en secreto. Jesús le dijo, no se lo diga a nadie. Y ni él mismo podía detener la fama que proveía lo que él decía. Ay, ay, ay. La palabra de Dios en tu vida va a hacer lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Y veo las iglesias del Señor muy desesperadas por alcanzar cosas de la tierra. Y el peso de su palabra no se define por el dinero que tienes. Se define por la veracidad que ella tiene en tu vida. Al que la palabra corta, sangra. Porque al que puyan con acero no sangra, pero el que puyan con la palabra, ay, 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 sangra. Porque con la misma palabra fue que cortaron a Cristo. Voy a cerrar con esto para decirle que tiene tanto peso su palabra, que mire lo que sucedió aquí. Mientras yo leí ayer este texto, me sacudió. Espero en Dios que le bendiga. En Juan capítulo 11, verso 1, dice, estaban entonces enfermos uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dio los pies con su cabello. Enviaron pues la hermana para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyendo esto, Jesús le dijo, esa enfermedad
no es de muerte. Pero más adelante vemos donde ahora le dice Cristo: Lázaro, tu amigo, ha muerto. Y Cristo dice, ay, ay, ay. Cristo dice: Lázaro ha muerto y yo me alegro. Tener un amigo así es tener 15 enemigos. Pero quien está hablando aquí no está diciendo que se alegra por la muerte. Se alegra por lo que ya él sabía que iba a pasar. Por eso es que tú le dices a Dios: ¿y por qué tú me mandas palabrita bonita cuando tú sabes que yo tengo un proceso grande? No, lo que pasa es que Dios nunca ve tu proceso. Dios simplemente lo aprueba. Y cuando Dios aprueba un proceso es porque la victoria está dada ahí. Los únicos, no sé si están aquí los que yo voy a hablar, pero los únicos que tienen la victoria asegurada son los cristianos evangélicos. Alaba la gloria de Dios. Los que han confiado en Jehová, los que están confiados en Jehová. Y dice que cuando Cristo llega le dice, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: está en el sepulcro. Está bien, quiten la piedra. Escuche esto, quiten la piedra. Y dice: maestro, ya hiede. Oh, claro que tiene que heder. Porque, ay, lo digo. Claro que tiene que heder. Claro, porque es que nadie se podía acercar, solo yo que soy su amigo. Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo se puso de frente a la tumba, dijo: Padre, gracias por haberme escuchado. En otras palabras, mientras Lázaro está enfermo, Jesús está hablando con el Padre. Vaya, ¿no te parece en momentos difíciles de tu vida que tú no veas a Dios por ningún momento? Pero Dios está hablando con el Padre. Pero el Jesús que tú conoces está hablando con el Padre para darte un fin con propósito. ¿Y sabe lo que pasó? Pregúnteme, dígame, ¿qué pasó? Lo que Jesús desata me llamó la atención. Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Le dijo: sal fuera. No pudo decirle: levántate y sal. ¿Por qué no le dijo levántate? Porque dice que tenía las manos atadas y los pies atados. Pero cuando él le dice: Lázaro, ven fuera, debió de decirle primero: Lázaro, levántate. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que por causa de la palabra de Jesús que tenía Lázaro como su amigo, ya que esto yo creo que no es teológico, pero lo voy a soltar. El mismo texto te explica que ya Lázaro estaba de pie antes de quitar la piedra. Porque Cristo dijo: Padre, gracias porque me escuchaste. O sea, en otras palabras, cuando yo oré, ya Lázaro estaba de pie. Ya no es necesario decirle: levántate y sana, ni resucita. Su palabra no muere, su palabra te sostiene. ¡Wow! ¡Shabarabahayama! Óyeme. Los que tienen a Jesús de amigo tienen que estar así esperando. El que tiene una palabra, esta es la actitud del que tiene una palabra. Un soldado le dijo a su coronel: tengo que ir a buscar a mi amigo. Ay, ay, ay. Dice: no, es que ya ahí todos murieron. Allí cayó una bomba grande y lo mató a todos. Y ya me confirmaron desde arriba de que ya habían muerto todos. Y él dijo: yo voy a ir. Él dijo: no vaya porque te voy a desertar, te voy a cancelar. Y él dijo: yo tengo que ir. Y fue. Y cuando fue donde su amigo, lo fue buscando por encima de todos los muertos. Y cuando vio el zapato, a las botas de su amigo, se le acercó y le dijo: amigo mío. Y él dijo: desde que lo agarró, murió. Y de allá viene el joven con su amigo de mano. Y
cuando llega donde el oficial le dice: aquí está. Y él le dijo: yo sabía que él estaba muerto y no me quisiste entender. Te dije que no fuera. ¿Y sabe lo que pasó? Él dijo: no. Cuando yo fui, él no había muerto. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo: resistí hasta que tú llegaras. ¿Y qué palabra te dijo? Yo sabía que tú vendrías a buscar. Eso pasó con Lázaro. Los que son amigos de Jesús en su peor momento estarán de pie esperándolo, porque bienaventurados los que confían en Jehová. Son como el monte de Sión que no se mueve. Alguien alabe la gloria del Señor ahora. Alguien adore a Dios ahora. No fallará el que te guarda. Su promesa no muere. Su palabra no muere. Mira, Jesús va entrando en la aldea y le salen al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos. Y se le paran a distancia y le sacan la mano. Ten misericordia de nosotros. Y oiga las palabras textuales de Jesús: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Qué pasa aquí? Ellos no quieren que tú me digas eso. Ten misericordia, como quien dice: hazme algo conmigo, sáname. Jesús no le habla de enfermedad. Jesús no le habla de lepra. No le dice: su fe lo ha salvado, sino que le dice: vaya y muéstrense al sacerdocio, al sacerdote. Vayan al templo y muéstrense al sacerdote. ¿Sabe qué me impacta de estos 10? Que no refutaron su palabra. Si hubiese sido uno de nosotros, cristiano evangélico, le decimos: ve acá, ¿a qué voy a donde el sacerdote si todavía tengo lepra? Yo vine para que tú me sanes, y después que tú me sanes yo voy donde él. Dice el texto que mientras ellos iban caminando, porque hay milagros que funcionan en acción de la palabra. La palabra desata milagro continuo si tú te mueves por ella. En ningún momento le dijeron: no voy. Escucharon y fueron. Mira, a veces hay que saber escuchar. A veces hay que saber escuchar, porque en el escuchar y accionar está la victoria. Vayan y muéstrense, Dios, Padre. Y que mientras caminaba iban siendo sanados. Si hubiesen quedado ellos donde estaban, no hubiesen sido sanados. Hay milagros para ustedes que se desatan accionando. Mírame, ya él te dijo. Lo que pasa es que a los cristianos de ahora hay que decirle todo: cédula, número donde vive, que comió anoche, porque está aventado, porque el que anhela que se le esté profetizando todos los días, porque carece de palabra. Porque el que tiene la palabra en el corazón puesta, cada momento el Espíritu de Dios te sube un verso, ¡fum!, y te lo desata. Suelo pensar que no estoy bien. Hay oscuridad, no sé si pueda ver. Me encuentro estoy decayendo. Señor, yo no puedo, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas
gritando en y mi alma gritando, necesito que me ayude, porque ya no aguanto más, me siento desmayar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. oh, necesito que me vengas a ayudar, llámalo, Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito